Asia-Pacífico y el de Caribe y Norteamérica. Bueno, pues tenemos que hacer alguna reunión en cada lugar, Si echamos nosotros un vistazo a nuestro alrededor, a los medios de comunicación, a las redes sociales, veremos a miles de personas, millones de personas que viven de espaldas a Dios, como si Dios no existiera. E incluso a veces parece que les pueda molestar que haya personas creyentes y practicantes. En nuestras comunidades de vecinos, en los lugares de trabajo, hasta en las familias, hay personas que no conocen a Cristo o desconocen su dignidad de hijos de Dios y que viven a medias porque no han oído hablar de aquel que da un sentido pleno a su vida. ¿Qué podemos hacer los miembros de la Iglesia ante esta situación? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Nos resignamos? Los cursillistas, al menos los miembros del movimiento de cursillos, optamos no por resignarnos, sino por anunciar con nuestra vida y nuestra palabra a Cristo resucitado. Una evangelización sin componendas ni medias tintas, un anuncio jubiloso de lo fundamental cristiano. ¿Cómo nacen los cursillos? Lo sabéis, pero hacemos un pequeño repaso. En los años 40 se preparó en España una peregrinación de jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela. Bueno, en los años 30. Pero aquello quedó truncado por la Guerra Civil Española. Y después de la guerra se retoma la iniciativa. Y hay una campaña y un lema que decía 100.000 jóvenes a Santiago, 100.000 jóvenes a Santiago. Esa peregrinación tuvo lugar en agosto de 1948. No fueron 100.000, fueron 70.000, que no está nada mal en aquellos tiempos y en España tiempos de posguerra. De Mallorca fueron 700, que es una isla, ya sabéis, al otro lado, al oriente de la península ibérica, lo cual añadía una dificultad extra pues, a los traslados y a todo. En Mallorca vivieron con tal intensidad la preparación de esa peregrinación que el Espíritu Santo derramó sus dones y carismas y se produjo el nacimiento del movimiento de cursillos de cristiandad, que tiene una particularidad muy bonita. Cada movimiento tiene su particularidad. Hay una en los cursillos que es muy bonita y es que no se puede hablar, como en otros casos, de un fundador explícito. Pues los focolarinos los funda Chiara Lubich, que era una laica italiana, con un grupo de personas, pero claramente es ella la que recibe el carisma. Comunión y Liberación, don Giussani, que era un sacerdote de Milán. Los cursillos de cristiandad se van gestando en esa preparación y hay un grupo de laicos, un grupo de sacerdotes y un obispo. Por lo tanto, una particularidad muy bonita del movimiento de cursillos es que es un carisma derramado sobre la Iglesia diocesana, sobre el conjunto, sobre la familia diocesana, la familia eclesial. Hay unos jóvenes insatisfechos e inconformistas, que en España en aquella época, pues la gente era bastante católica practicante y bastante cumplidora y estaba todo bastante controlado. Pero a ellos les sabía a poco y veían que la sociedad no era cristiana y que había mucha rutina y mucha imposición y poca autenticidad en la vivencia de la fe. Unos jóvenes de Acción Católica. Había unos sacerdotes que los acompañaban. Sobre todo el conciliario diocesano de jóvenes. Y después fue destinado allá un obispo joven también que conectó con ellos y que en plenos años 40 en España pues manifestaba una cercanía que no era muy común en aquella época.
Os explico un detalle solo. Aparte del seguimiento que tenía a través del consiliario diocesano, cada semana los miembros del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica, un día a la semana iban al obispado y participaban en la misa con el obispo. Esto hoy día no es tan frecuente, entre otras cosas porque, sobre todo, si las diócesis son inmensas, como don José Domingo y un servidor, pues como para estar con misas cada semana con un grupo o el otro, con tantos grupos como hay. En aquella época no había tantos movimientos ni tantos grupos. Pero hoy día vivimos unos tiempos en que los obispos suelen ser cercanos, muy cercanos. En aquella época, hablamos de 1940, ha pasado casi un siglo, Entonces había como mucha más distancia. Este detalle de que cada semana recibiera el consejo y participar en la Eucaristía en la capilla del obispado es un detalle absolutamente excepcional. Entonces, un grupo de jóvenes insatisfechos, inconformistas, que quieren evangelizar, entre los cuales destacaba uno que era el presidente de los Jóvenes de Acción Católica, Eduardo Bonín. Un grupo de sacerdotes conciliarios que los acompañan, entre los cuales destaca sobre todo el que era el conciliario diocesano y secretario general y canciller del obispado, don Sebastián Gallá. Y un obispo joven que llega, que conecta muy bien con ellos, que era experto en apostolado seglar y en acción católica, y que bendice y apoya toda aquella iniciativa. Don Juan Hervás. Don Sebastián Gallá tiene incoado el proceso de beatificación en la diócesis de Madrid y Eduardo Bonín también en la diócesis de Mallorca. El pobre obispo no lo tiene incoado y eso no está bien, ya se lo he dicho yo, que a ver, el obispo es el único que no tiene incoado el proceso de beatificación. Eso hay que resolverlo. Ya estamos en ello, porque yo creo que por lo menos era tan santo como los otros dos, por lo menos. Pues bien, el Señor bendice y después de la peregrinación a Santiago, cuando vuelven, comienzan a dar cursillos, ya no como preparación. Había unos cursillos en toda España, cursillos de adelantados de peregrinos, que eran unos cursillos para preparar a los jóvenes en la vivencia de la peregrinación a Santiago. Pero una vez que vuelven de Santiago, ya la finalidad principal ya está cumplida. Entonces, el lema de la peregrinación para toda España era a Santiago Santos, a Santiago Santos. Y a la vuelta, cuando llegan los mallorquines desde los camiones, aquellos antiguos en que los trasladaron a Barcelona, al puerto, y del puerto de Barcelona al puerto de Palma de Mallorca, los está esperando toda la ciudad, a los 700 peregrinos mallorquines, y a don Sebastián Gallá lo llevan en volandas hasta el balcón del ayuntamiento de Palma de Mallorca para que diga unas palabras. Y entonces él, entre otras cosas, dice una frase que quedó acuñada para el futuro. Fuimos a Santiago 700 peregrinos, volvemos 700 apóstoles para la conquista de la juventud. Ese es el cambio. Igual que también dice, si el lema antes fue a Santiago Santos, a partir de ahora será desde Santiago Santos y Apóstoles. Y entonces el primer cursillo que se imparte después de la peregrinación, que es del 7 al 10 de enero de 1949, es el que es considerado el primer cursillo de cristiandad de la historia. Los anteriores eran cursillos de preparación para la peregrinación a Santiago. Bueno, pues nosotros creemos en la presencia de Dios y en el don del Espíritu Santo en este movimiento y creemos en la urgencia y la necesidad de la evangelización, aunque cada vez sea más difícil, porque en aquellos años, 40, 50, 60, en España,
casi todo el mundo, el 100% es muy difícil decir, pero todo el mundo creía más o menos en Dios y todo el mundo creía más o menos en la vida eterna. Por eso, las misiones populares que se hacían en aquella época, que la gente acabara confesando, no era tan difícil, porque yo sé el esquema que me explicó uno que había oído al predicador, es decir, hermanos, cuando llegan los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria. Cuando uno muere, va al purgatorio, al infierno o al cielo. Y si uno muere en pecado mortal, puede condenarse para toda la eternidad. Capellán castrense, allí en España, que hacían unos cursillos adaptados para los que hacían el servicio militar, y entonces, además de ser sacerdote, tenía graduación, pues lo mismo era capitán o comandante. A los reclutas les daba la charla y les decía, les hablaba de todo esto y les decía, cuidado, si estáis en pecado mortal y esta noche llega la hora de la muerte, vais al infierno para toda la eternidad. ¿Alguien quiere confesar? Pues todos a confesar. Era fácil. Pero luego la situación cambia. El destino más largo que yo he tenido como sacerdote fue del año 92 al 2000, que luego ya fui nombrado secretario general y obispo auxiliar. Del año 92 al 2000 yo estuve como responsable de pastoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y rector de una parroquia universitaria. Bueno, pues yo me acuerdo que por las mañanas iba allí y veía riadas de estudiantes que bajaban del ferrocarril de la Generalitat. Había unos 30 y pico mil estudiantes y 3 o 4 mil profesores y personal trabajador. Yo decía, Señor, ¿cómo evangelizo a estos? Ayúdame, porque la situación ya había cambiado. Y tú podías encontrarte que a un muchacho de estos jóvenes universitarios le dijeras, hermano, Dios te ama, Dios te salva, abre tu corazón que el Señor quiere salvarte. Y que él te respondiera, mira, a mí ya me va bien como estoy, ir a salvar a otros, que yo ya estoy bien. Esto, que tiene su gracia, pero es dramático. Pero si se pierde la fe en Dios, se pierde la fe en la vida eterna, pues la gente... Ahora bien, eso sería tema para otro día. Con estos, que son supuestamente más agnósticos que ateos, es decir, que no niegan la existencia de Dios, sino que más bien lo que afirman es que puede que exista, pero es imposible demostrarlo eso, y es imposible que lo podamos saber. Hay unos puntos de acceso para evangelizarlos también, porque el ser humano, en el fondo, está buscando la felicidad. Y mucha gente que está por ahí descarriada y por malos caminos, en el fondo quieren ser felices, aunque se equivocan a la hora de ir a buscar las fuentes de la felicidad. Pero hay formas de contactar con ellos. Bueno, pues lo importante es que en estos tiempos que corren, que son tiempos de relativismo, de subjetivismo. Relativismo, ya sabéis lo que significa. Pues es la persona relativista, lo que viene a afirmar es que no hay principios generales, que todo es relativo y que todo se puede consensuar. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo de que una cosa está bien y está bien. Luego nos ponemos de acuerdo en que es la contraria. No hay principios universales, no hay principios generales. Claro, si no se cree en Dios y no se cree en la revelación, pues la moral y la ética nos la organizamos nosotros a nuestra conveniencia y acabamos en manos de es la ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿no? Tiempos de relativismo, tiempos de subjetivismo, de que lo que importa es que yo me encuentre bien y que yo consiga mi interés y que yo consiga mis gustos y mis placeres y mis objetivos. Tiempos de unas diferencias brutales y de una crisis de solidaridad y un problema de pobreza en muchas partes del mundo, del tercer mundo y del cuarto mundo, que son las bolsas de pobreza que hay en los países desarrollados, que en los países más ricos también hay bolsas de pobreza. Desigualdades sociales tremendas, flujos migratorios incontrolables,
que crean problemas, porque el tema de la inmigración es complejísimo, complejísimo. Nosotros, como cristianos, cualquier persona necesitada que llama a nuestra puerta, es un hermano y tenemos que ayudarle. Ahora bien, luego los gobernantes tienen que organizarse un poquito y aplicarse para evitar los conflictos y para proteger a los inmigrantes y respetar sus derechos y que se respeten los derechos de las personas y sociedades que acogen también. Eso es tarea para todos, pero es un problema. Otro problema que tenemos hoy día es lo que se ha dado en llamar el enjambre digital, que es una consecuencia de las nuevas tecnologías. Eso lo veis. Aquí en Panamá hay metro. Sí. Hay metro. Bueno, pues en el metro o en un parque público o en unas escaleras de un edificio, tú ves a 8 o 10 adolescentes o jóvenes y están cada uno con su móvil. Y dices, bueno, estarán estudiando o buscando cosas o escribiendo. No, están whatsappeando, están ellos en un chat, pero no se comunican. Es decir, el enjambre, ya sabéis lo que es un lugar en el que hay cientos, miles y cientos de miles de abejas, pero cada una en su celda, cada una a su trabajo y no hay conexión entre ellas. Hay Byung-Chul Han, es un pensador surcoreano, que la metáfora que utiliza para describir la sociedad actual es el enjambre digital. Muchas personas que están juntas físicamente, pero que no se comunican, que no se relacionan. Y eso pasa en las propias familias, en las casas. Y después otra metáfora que a mí me gusta mucho, es un poco más anterior, es la de la liquidez, de Zygmunt Bauman, un alemán, que viene a decir que la metáfora que utiliza para describir la sociedad posmoderna es la liquidez. La sociedad líquida, el hombre líquido, sin principios, sin firmeza, sin compromiso, todo flojo, todo fofo, en que no se mantienen tal como anteriormente las personas solían tener unos principios, una moral, una ética, una lealtad, y se respetaban los compromisos. El hombre líquido es el que no tiene compromiso, ni consistencia, ni fortaleza, ni firmeza para nada. Es todo flojera. Por eso la liquidez, porque un líquido se adapta al envase en el que lo pongas, ¿no? Bueno, pues en todo este panorama social y personal, ¿tiene remedio esta sociedad, este mundo? Pues claro. Es decir, el mundo del siglo I era distinto, con otras problemáticas, pero el corazón humano suele tener en eso San Agustín. A mí al poco de hacer cursillos leí las confesiones de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa frase es muy inspiradora. Y esa es la que define mejor el corazón humano de todas las épocas, de la nuestra también. Por eso siempre hay esperanza si nosotros ayudamos y propiciamos ese encuentro de las personas con el Señor. Por eso, si a mí me preguntan, esto de los cursillos, bueno, aquí llegó más tarde, me imagino. En España, como nació, ya hemos cumplido 75 años. Es algo ya superado, está pasado de moda. Ahora tenemos Emaús, EFETA, el seminario Vida en el Espíritu. Están saliendo métodos y movimientos de evangelización, muchísimos. Algunos salen de cursillos, del ámbito de cursillos y del estilo de cursillos. Yo os digo que, en mi humilde opinión, esto que os diré ahora es en mi humilde opinión. Y esto que os digo a vosotros, lo digo en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con todos los hermanos obispos de España. En mi humilde opinión, el movimiento de primer anuncio más completo que hay en la Iglesia es Cursillos de Cristiandad. De colores. Una concatenación de verdades de fe que se presentan en unas fases dentro del cursillo, que es algo completísimo. Lo que pasa es que el que hace el cursillo no se da ni cuenta. En un momento dado siente una sacudida en su corazón y se convierte,
pero si luego se estudia, hay un libro por ahí muy interesante que se titula Cursillos de Cristiandad, Génesis y Teología, que explica cómo nació el movimiento y explica la descripción teológica del cursillo y cómo están entrelazadas todas las verdades desde el primer anuncio, desde el desarrollo de la vida cristiana y desde la proyección apostólica. Está escrito por uno que conocéis, que es el arzobispo de Sevilla. Y os lo recomiendo, ese y el de la espiritualidad. Tiene gracia que haga yo propaganda de cosas propias, pero os lo recomiendo. Estudiarlo en las escuelas, que es importante conocer el álbum familiar. Las órdenes religiosas, Monseñor José Domingo, de esto sabe mucho más que yo, explican la vida y el mensaje de sus fundadores. El álbum familiar es importantísimo porque eso refuerza las raíces y da consistencia. Y en los movimientos de iglesia es lo mismo, pero en cursillos pecamos un poco de que no conocemos nuestra historia y no conocemos el álbum familiar. Pues para querer el movimiento no se ha inventado cuando hemos llegado nosotros, tiene una historia y es importante que lo estudiemos. Bueno, yo me parece lo que os decía, que en los tiempos actuales el movimiento más completo y método más completo sería el de cursillos, pero luego depende de nosotros que lo apliquemos bien. Precursillo, cursillo y poscursillo. En el fondo, el tiempo más importante es el tercero, porque si en el cursillo recibimos un impacto emocional impresionante y salimos de allí enardecidos, pero al cabo de 3 meses ya el suflé ha bajado y estamos igual, de poca cosa ha servido. Es decir, un buen precursillo, un cursillo eficaz y vivido y una continuidad ya para siempre. Bueno, pues esto quiere decir que el movimiento de cursillos no está pasado de moda, sino que tiene plena actualidad y cada movimiento nuevo que sale forma parte de nuestra familia, la familia de la Iglesia, y lo acogemos y lo queremos, pero nosotros vivimos, si el Señor nos ha tocado el corazón a través de un cursillo, pues estaremos siempre agradecidos y vivimos ahí, nos comprometemos y trabajamos en el primer anuncio y la evangelización. ¿Cuáles serían los rasgos? Y ahora ya vamos más telegráficamente. Esto era un poquito si tiene sentido el movimiento de cursillos hoy día y en Panamá. ¿Tiene sentido? ¿Tiene o no? Sí. De colores. Y ahora vemos cuáles son los elementos que definen nuestra espiritualidad y que hemos de trabajar a fondo. Pues hay 5 elementos de la espiritualidad de cursillos que son como muy comunes con la espiritualidad de la Iglesia, de todos los movimientos, de las órdenes religiosas, de todo bautizado. Y otros 5 elementos que son un poco más específicos de cursillos. ¿Cuáles serían los elementos comunes con el resto de bautizados, pero que para nosotros son muy importantes? El primero es la centralidad de Jesucristo. La centralidad de Jesucristo. Aquí supongo que como en España, cuando acaba el cursillo, el consiliario, en la última celebración de la misa, entrega el Cristo, ¿no? Y dice, Cristo cuenta contigo. Exacto. En mi época era y yo con él, pero luego ya se cambió eso, y yo con su gracia. Pues bien, Cristo cuenta contigo y yo con su gracia. ¿Y cuántas veces yo he visto a cursillistas que cuando están explicando el rollo en una intervención o en un cursillo, tienen el crucifijo del cursillo, lo tienen en la mano y lo llevan siempre cerca? Bueno, pues la centralidad de Jesucristo. Eso que hoy día está como muy asumido, acordaos Redentor Hominis, de cíclica de Juan Pablo II, acordaos de Caritas, Deus es Caritas, de Benedicto XVI. Ahí el que reflejó maravillosamente este elemento es
el Papa Benedicto XVI, que lo toma, de alguna manera, de Romano Guardini. Yo también otro libro que leí en mi juventud es uno que os recomiendo mucho. La esencia del cristianismo, de Romano Guardini. La esencia del cristianismo, que es pequeño, se lee rápido. A mí me impactó muchísimo, tuve que hacer un trabajo en los primeros años de seminario, un resumen y un trabajo y explicarlo en clase, y para mí fue todo un descubrimiento, porque el resumen es este. El cristianismo contiene unos dogmas, unas doctrinas, contiene unos mandamientos, unas normas, contiene unos valores, pero la esencia del cristianismo es una persona, Cristo, la persona de Cristo. Y eso tiene su lógica, porque fijaos que como seres humanos que somos, tú no te enamoras de unas doctrinas o de unos mandamientos o de unos valores. Tú te enamoras y lo das todo, te enamoras de otra persona. Por eso el cursillo es propiciar un encuentro con Cristo, que cambia la vida, que cambia el corazón. Y es lo que dice el Papa Benedicto en el número 1 de Deus es Caritas, Dios es amor, dice: no se comienza a ser cristiano sino a partir de una experiencia de acontecimiento, de encuentro con Cristo, que cambia la vida, que cambia el corazón. Por eso a veces nos equivocamos en la pastoral, porque las catequesis nuestras consisten en llenar de conceptos y de ideas y a veces de memoria, como cuando yo era pequeño, muchas cosas, pero no propiciamos ese encuentro con Cristo, esa dimensión mistagógica. Por eso a los niños hay que llevarlos, aparte de enseñarles cuantas más oraciones mejor y cuantos más contenidos mejor, hay que llevarlos al sagrario y que tengan un cara a cara con el Señor e iniciarlos en la oración y en el diálogo directo con el Señor. Y en que por la noche también antes de dormir tengan un diálogo con el Señor. Los niños y los mayores. Centralidad de Jesucristo. Segundo, una espiritualidad teocéntrica, cristológica y neumatológica, es decir, en la que tiene que tener cabida la relación con la Santísima Trinidad. ¿Cómo empezamos todas las celebraciones? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos persigna, bueno, un futbolista marca gol y se persigna, uno sale de casa, se persigna, pero luego, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No se puede llegar a la madurez en la vida de fe si no hay una relación personal con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tres personas divinas, nosotros somos pobres personas humanas, pero llamados a vivir esa relación personal. Y aquí no vale, por ejemplo, yo lo digo mucho en Sevilla, porque puede haber una persona enamorada del Cristo de su hermandad y casi más enamorada de la imagen que de la persona de Cristo, o enamorada de la Virgen. Dices, a ver, tú no puedes quedarte en la imagen del Cristo, tener mucha fe y mucha devoción en la imagen material. Tienes que llegar a la persona de Cristo, pero Cristo es Dios y hombre, no solo a la persona, a la naturaleza humana, a Cristo en cuanto hombre, no, Cristo Dios y hombre, pero no te puedes quedar solo en Cristo, por Cristo tienes que llegar al Padre, y al Padre llegas en el Espíritu Santo. Esto en la misa lo decimos cada vez, la doxología final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La misa, todas las oraciones de la liturgia van dirigidas al Padre, no van dirigidas a Cristo. Es Cristo quien se dirige al Padre y nosotros nos unimos a Cristo. Y con Cristo, en Cristo y por Cristo, llegamos al Padre. En el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo. Por eso hemos de cultivar, como cursillistas, esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es muy sencillo. Yo lo empecé a hacer desde seminarista, en el seminario, y ahora lo hago todavía. Los curas que hay aquí de Sevilla, a mí me ven que después de comulgar, después de distribuir la comunión, yo siempre me quedo un rato y lo que hago es una oración al Padre, una oración al Hijo, a Cristo, una oración al Espíritu Santo, que es el gran desconocido del que tenemos menos formación,
pero que es el principio de nuestra vida cristiana y el dinamizador de nuestra vida cristiana. Bueno, es que no sé cómo. En tercer lugar, salvados por gracia, salvados por gracia. Eso está muy claro y en el cursillo se habla de gracia y eso fue la gran novedad en aquella época en que se fundan. Que todo era el cumplimiento pascual y el cumplimiento dominical y el cumplimiento de los mandamientos y no se hablaba de la gracia. Y en el cursillo, aquellos cursillos de acción católica preparatorios para la peregrinación se enriquecen con la doctrina de la gracia. Bueno, también en cursillo se habla mucho de la gracia y de la vida de la gracia. Aquí hay un detalle muy importante y es que ya somos conscientes todos de lo difícil que es vivir la vida cristiana y vivir la fe y que a veces hacemos propósitos grandes y nos cansamos al cabo de poco tiempo. Ya nos lo dice Jesús en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Pero si le damos la vuelta a la frase, con Cristo lo podemos hacer todo, todo, todo. Pero hay que ponerse en sus manos y hay que rezarle con humildad, hay que encomendarle nuestra vida. Eso es muy importante. Con Cristo lo podemos hacer todo. Todo es gracia, aunque en todo tiene que ir también nuestra colaboración. El cuarto elemento es la dimensión comunitaria y eclesial. La dimensión comunitaria y eclesial. ¿Cuántos cursillistas han descubierto en el cursillo que ellos eran iglesia? Iglesia. Porque la iglesia, ¿quiénes son? Los curas y las monjas y los obispos. La iglesia somos todos los bautizados, igualmente. Pero eso en el cursillo fue como una gran aportación y un gran descubrimiento del movimiento de cursillos, porque de eso no se predicaba ni se hablaba. Y es muy importante la dimensión comunitaria y eclesial, que en el cursillo se vive. Muchas gracias. Eso es, rehidratemos. Hoy en día es muy importante que a nivel individual, personal, demos un testimonio de vida cristiana y seamos sal, luz, fermento en medio del mundo. Pero no es suficiente. Es también necesario que ofrezcamos un testimonio comunitario de vida cristiana. De que en este mundo, pues eso, relativista, individualista, egoísta, insolidario, es posible vivir la fraternidad, es posible. Y por eso una ultrella es una comunidad cristiana, como una comunidad religiosa, como una parroquia. Las parroquias en España, pues lo típico toda la vida es ir a misa, darse la paz con el de al lado y ya está. No. Es fundamental crear comunidades cristianas y ofrecer un testimonio de que es posible vivir la fraternidad en una comunidad cristiana. Y eso son las ultrellas. Cuando en el cursillo se explica lo que es la comunidad cristiana, es la ultrella, es todo esto. Y por último, la llamada a la santidad. Esos serían los 5 elementos propios, no del movimiento de cursillos, propios de la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad católica. Cristocentrismo, dimensión trinitaria, vida de gracia, dimensión comunitaria y eclesial, llamada a la santidad. Que de eso también está en el nacimiento del movimiento. A Santiago Santos, desde Santiago Santos y Apóstoles. ¿Y cuáles serían los 5 elementos más propios y específicos del movimiento de cursillos, de su espiritualidad? Pues el primero sería el sentido peregrinante. El sentido peregrinante, porque el movimiento nace en el contexto de la preparación y realización de la peregrinación a Santiago de los jóvenes de Acción Católica. Esa mentalidad peregrinante, somos peregrinos. ¿Qué libros de devociones se entrega en el cursillo? La guía del peregrino, la guía del peregrino. Y ahí está la hora apostólica, que la compuso Sebastián Gallá, preparando esa peregrinación. Sentido peregrinante de la vida. La segunda característica sería la espiritualidad querigmática. Querigma es anuncio,
Primer anuncio. El carisma nuestro, cada movimiento de iglesia tiene un carisma en particular. ¿Cuál es el carisma nuestro? Más específico, el primer anuncio, la proclamación del querigma. La proclamación del querigma, una espiritualidad querigmática que está alimentada por la oración, por el testimonio y que requiere mucha parresía, mucho coraje, mucha valentía. Eso es muy propio de las ultrellas. Cuando yo, luego, entre el seminario menor y el mayor, estuve 2 años en la universidad, en Barcelona, y yo recuerdo que en las ultrellas allí salían hermanos en los rollos y en las resonancias y explicaban testimonios, pues unos de la oficina, del hospital, de la fábrica o de la universidad o del instituto, testimonios de parresía, de luchar contra corriente y de dar la cara. Y si alguien blasfemaba o atacaba la fe, la religión, pararle los pies. Y si alguien, entendéis, que eso cuesta mucho cuando en el ambiente estamos en minoría, pero esa parresía, ese hablar con valor, con coraje, es propio de la espiritualidad querigmática. El tercer elemento sería la amistad, que eso lo remarcaba mucho Eduardo Bonín, la amistad. Poner a Cristo en el centro, pero fijaos que Cristo habla de la amistad. Ya no os llamo siervos, sino amigos, porque os he explicado todo lo que el Padre me ha dado a conocer. Entre vosotros estoy como el que sirve. Jesús vivió la amistad con los apóstoles, con Marta, María, con Lázaro. Otra característica es la alegría. Eso es muy propio de los cursillos, la alegría, el talante alegre. Aquí ya sois alegres de natural, pero en Europa somos más seriotes. En Sevilla también somos alegres, pero hay otras partes de España más seriotas y en Europa más seriotes también. Bueno, pues la alegría, dentro del temperamento que tenga cada uno, eso es muy importante, muy importante. Eso decía el Papa Francisco en un encuentro mundial que hubo con seminaristas, novicios y novicias. Yo era el obispo encargado de seminarios en España y es la primera vez que se lo oí decir, luego se lo he oído varias veces, que saltándose los papeles nos dijo: mirad, no se puede evangelizar con cara de pepinillo en vinagre. Hay que llevar cara alegre, alegre, si no, no podemos evangelizar. Bueno, pues la alegría propia de la espiritualidad de cursillos. Y luego la espiritualidad de la comunión, que eso es muy importante. Y ahora de la comunión y la sinodalidad. La sinodalidad nosotros en cursillos la hemos vivido siempre, porque la comunión ya sabéis lo que es, la unidad. Jesús en el sermón sacerdotal, en la última cena, en la oración sacerdotal, una de las frases que más nos calan es aquella que dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es decir, que la unidad, la comunión, es condición imprescindible para que haya fruto. Si hablamos como los ángeles, si hablamos maravillas, pero luego nos estamos criticando por detrás, en cursillos, en la parroquia, en la diócesis, no somos creíbles, no podemos ser creíbles, no podemos ser creíbles. La unidad, la comunión. Y la sinodalidad es esa comunión, esa unidad vivida en camino, en movimiento. Pero cursillos, como tiene esa dimensión escatológica y de peregrinante, pues eso lo entendemos muy bien, porque es lo nuestro, es lo nuestro. Bueno, pues la unidad es muy importante. Estos 5 serían los aspectos más específicos de cursillos. El Sebastián Gallá, yo recuerdo que es uno de los 3 iniciadores y el que puso más, digamos, doctrina. El 2 de diciembre de 2006 yo fui a Mallorca para hacerle una visita. Él estaba ya en los últimos meses de vida. 2 de diciembre de 2006, en Mallorca. Está en una residencia de personas mayores. Yo fui a visitarlo porque ya veíamos que le quedaba poco de vida. Fui desde Barcelona. Y entonces pasé el día con él. Y por la mañana le pregunté: Sebastián, ¿tú quieres decirme
algún testamento, alguna idea, alguna recomendación para el movimiento de cursillos? Y él me dijo, mantened la unidad. Así de claro. Y luego a media mañana, dije, por si acaso ha sido una ocurrencia que le ha venido en ese momento, le volví a preguntar. Dije, Sebastián, oye, que a mí me gustaría que me dijeras si tienes alguna idea, fuerza, alguna cosa que quieras que mantengamos. Y me dijo, mantened la unidad. Y por la tarde, antes de volverme a Barcelona, se lo volví a preguntar. Y me dijo exactamente lo mismo, mantened la unidad. Mantened la unidad. Es decir, que esa es también una característica propia del movimiento. También propio del movimiento es la devoción a la Virgen. La sabatina que está en la guía del peregrino, yo recuerdo cuántas veces la habíamos rezado allí de joven al acabar la Utrella. Y María está muy presente siempre, 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 y en Cursillos se tiene una tierna devoción a María. Bueno, pues con esto yo creo que estamos en tiempo más o menos. Yo ahora ya, como digo siempre, ya nos hemos visto las caras. Yo rezo por todos los cursillistas del mundo, cada día.